Para aquellos que no conocen al pastor, quería presentarlo en esta hora. El pastor Dr. Víctor Figueroa es pastor, ex catedrático de la Universidad de Montemorelos, de la Universidad de Andrews y otras universidades que tenemos alrededor del mundo. El pastor es originario de Perú, ¿verdad? Y aunque está retirado, no deja de andar por todas partes enseñando y predicando la palabra. Y bueno, en esta ocasión quisimos invitarlo para estar con nosotros, y en esta semana, ¿verdad?, nos sentimos contentos que el pastor ha aceptado estar con nosotros. Sabemos que son varias horas de viaje, fueron casi todo un día que el pastor estuvo viajando desde que salió de su casa hasta que llegó acá, hasta Bakersfield. Creo que el día anterior salió como a las 11 de la noche, me dice, y llegamos aquí como a las 7 de la tarde del siguiente día. Así es que fue bastante recorrido, pero el pastor está contento de estar con nosotros. Así es que, hermanos, les invitamos para que el resto de la semana podamos juntos no solamente venir, pero también invitar a otros para estos temas sumamente interesantes, porque estamos viviendo los eventos finales de la historia de este mundo. Pastor Figueroa, gracias por estar con nosotros. Vamos a recoger una ofrenda, me dicen. Muy bien, vamos a pedirle a los diáconos que pasen a recoger la ofrenda. Y mientras ellos lo recogen, pues el pastor estará comenzando con este tema tan maravilloso. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Yo no sé si son tan gentiles los que están muy atrás, venir un poco hacia adelante para que los que lleguen se queden atrás y no interrumpan, pero si quieren quedar ahí está bien. Cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, lo miramos como un libro muy desafiante, y realmente lo es, porque presenta desafíos para la iglesia cristiana, pero no es desafiante en el sentido de que no se pueda entender. El libro de Apocalipsis empieza de una manera muy sencilla, conforme se ha leído, enseñándonos el propósito del libro. Y se llama Apocalipsis, porque así se empieza el nombre. Apocalipsis es la primera palabra. Apocalipsis, en el idioma griego, se llama, o se traduce, revelación, descubrimiento, develar. De manera que el libro de Apocalipsis es un descubrir, es un revelar algo. Y cuando ustedes escuchan en el mundo cristiano que se estudia el Apocalipsis, ¿qué es lo que inmediatamente viene a la mente? Muchos dicen, el libro de Apocalipsis es muy complicado porque tiene muchos símbolos, mucha cosa ahí, entonces ¿quién puede entender? Si eso es complicado, es porque nosotros lo complicamos. Pero si nosotros estudiamos el libro, vamos a descubrir que es la revelación de Jesucristo. Entonces, si es revelación de Jesucristo, es como decir, yo vengo a revelarles algo. Y al revelarles, lo hago de tal manera que ustedes no entienden. ¿Cuál es el propósito entonces? Si les voy a revelar algo, tengo que hacerlo de tal manera que ustedes entiendan lo que estoy revelando. Jesús vino a revelar algo, y Él no lo hizo de una manera complicada. Nosotros somos los que nos complicamos la vida, pero Cristo lo hizo de una manera ordenada. Y durante estas noches vamos a estudiar algunos aspectos del libro de Apocalipsis, para que nosotros podamos entender los conceptos que están allí y que tienen que ver con nuestro tiempo final. Cuando uno lee el verso 1, descubre que la revelación de Jesucristo viene de parte de Dios, porque Dios le dio. O sea, no es que Jesucristo, el Hijo y el Padre, cada quien tiene su revelación, no, es una revelación conjunta. Viene de la deidad. ¿Y cuál era el propósito de que Jesús traiga esa revelación? La Biblia dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir,
El libro de Apocalipsis revela lo que va a suceder pronto. ¿Cuándo fue escrito este libro? Casi 2000 años atrás. En ese tiempo era pronto. 2000 años después, ¿cómo será? Será muy pronto. O sea, en otras palabras, ya estamos al final del pronto. Si hubo un tiempo cuando necesitamos meditar más y aprender más del Apocalipsis, es hoy. Porque las cosas que van a suceder están descritas en el libro. De manera que no es un misterio. Hay algunas personas que tratan de adivinar el futuro, ¿no? De decir, a ver cómo será, quién sabe. Si solo leyeran la profecía, estuvieran más ciertos de lo que va a suceder. Porque todo está aquí. Dios ha revelado los acontecimientos finales para que cuando los veamos, sepamos que estamos en el albor de un nuevo amanecer, de un nuevo mundo que viene con el reino de Cristo que Él viene a instaurar en su venida. Así que encontramos en el Apocalipsis las cosas que deben suceder pronto. Y dice la Escritura al final del verso 1, que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, Dios y Jesucristo revelan y lo hacen a través de un ángel que viene a Juan, le transmite el mensaje, la visión a Juan, y Juan, ¿qué hace? Dice el verso 2, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Entonces Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todo lo que ha visto. Y eso es lo que tenemos en la Biblia. Es Juan escribiendo cada visión, cada descripción de las cosas que van a suceder pronto. Hoy día nosotros estamos entrando en una, ¿cómo se dice? En un carril, en una situación muy especial. Se están convergiendo en este momento en el mundo varios aspectos. El aspecto económico, por ejemplo. Estamos yendo en una recesión mundial, no solo aquí, mundial. Estamos en una crisis económica en el sentido de que los materiales y los costos de producción están yendo al alza. Tal es así que hasta el petróleo está en carestía. Y a eso se agrega la condición política, donde los grandes imperios, potencias mundiales que existen hoy, hacen lo que quieren y nadie les dice nada. Ejemplo, lo estamos viendo como Rusia, sin motivo alguno, está destruyendo Ucrania y todo el mundo mirando. Y entonces, como para sacarse la vergüenza de encima, las naciones les están dando armas. Miren, nosotros le damos armas, pero ustedes vean cómo hacen. Ese es su problema, no es nuestro. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? La inmoralidad en el mundo se está haciendo algo normal. Y a eso se agrega el hecho de que antes consumir drogas y esas cosas era delito. Hoy día es medicinal. Entonces es medicina, ¿no? Ay, que estoy nervioso, entonces una marihuana para los nervios, ¿no? Es medicinal. Antes los homosexuales se escondían para que no se les note. Hoy día hacen, ¿cómo llaman estos parades? Desfiles y con todas esas pompas y todo el orgullo gay. ¿Qué está pasando? Lo curioso es que Jesús dijo que como en los días de Noé, la perversión era tal que cuando Dios envió el diluvio, cada pensamiento de la gente era de continuo al mal. Y así como los días de Sodoma y Gomorra, así estamos viviendo hoy. Entonces, cuando nosotros unimos el vínculo político, social, económico, moral, junten todo eso y decimos, ¿qué está pasando? Necesitamos ver cómo la palabra de Dios se enfrenta a esos desafíos hoy.
Por eso que esta semana hemos titulado Enfrentando los desafíos del fin, porque hay desafíos. Y los vamos a enfrentar, estemos preparados o no, los vamos a enfrentar. Porque es para todos. No solo para los que vienen a la iglesia, es para todos, para todo el mundo. Los que venimos a la iglesia por lo menos venimos a meditar y a estudiar la palabra de Dios y a aprender qué hacer, cómo hacer. Y los que no, les pasará como los antediluvianos, que ellos comían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y ni cuenta se dieron. Y así sucederá también hoy. Por eso es que necesitamos alertar a la gente. Ahora, siendo que esa es la condición, y este libro fue dado para revelar las cosas que deberían suceder pronto, hace 2000 años, y que ese pronto ya se cumplió en creces. Yo tengo que decir algo en torno a esto, porque algunas personas dicen, oiga, ¿y cómo es eso de que van a suceder pronto? ¿2000 años es pronto? 2000 años son 2000 años. Es como algunas personas que han esperado toda su vida algo y no se cumple. Dice, yo toda mi vida desde que nací y no veo. ¿No? ¿Qué es pronto? Y aquí nosotros tenemos que mirar dos aspectos. El tiempo se mira desde dos dimensiones diferentes. El tiempo del hombre y el tiempo de Dios. ¿Cómo es que el tiempo del hombre y el tiempo de Dios? Voy a poner el dedito aquí en Deuteronomio, en Apocalipsis, y vamos a ir al Salmo 90. ¿Qué les parece? Vamos al Salmo 90. Salmo 90. Y vamos a leer allí qué es lo que Moisés dice sobre el tiempo del hombre y sobre el tiempo de Dios. Porque ese libro, este Salmo 90, fue escrito por Moisés. Y eso quiere decir que fue escrito más o menos 1500 años antes de Cristo. Estamos hablando de un salmo escrito hace 3500 años atrás. Y miren, hace 3500, cómo él mencionaba de la vida en aquel tiempo. Leo lo que dice el verso 2 al 4 para concentrarnos en el tiempo de Dios frente al tiempo del hombre. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, antes que naciese cualquier cosa, antes que existiese nada, tú eres Dios. Tú estabas ahí, tú existes. Pero el verso 3 dice entonces, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. A ver, ¿cómo es eso? 1000 años delante de tus ojos. Es decir, 1000 años que nosotros vivimos acá, delante de los ojos de Dios, ¿qué cosas así? Como el día de ayer que pasó. Por eso es que Pedro, ahí en el 2 de Pedro 3, dice que para Dios, no para nosotros, para Dios, 1000 años nuestros es como un día. ¿Qué está diciendo? Que el tiempo, cuando se refiere a Dios, tiene una dimensión diferente al tiempo cuando se refiere al hombre. Y sin embargo, nosotros cuando leemos la Biblia, decimos, ¿está hablando en perspectiva de Dios o en perspectiva del hombre? Esa es la pregunta que tengo que hacer, ¿no? Porque entonces, ¿cómo leo? ¿No? Dice la Escritura en el verso 5, los arrebatas como el torrente de aguas, hablando del ser humano, son como sueño. El hombre es como el sueño. ¿Qué pasa como el sueño? Uno se acuesta a dormir y abre los ojos y dice, ¿qué pasó? ¿Ya? No, pero si es que me acabo de... No, pero es que ya pasaron, mira cuántas horas pasaron. Pero es que yo no lo sentí, ese es tu problema, pero ya dormiste, ahora a trabajar. Esa es la vida del hombre, es como el sueño, es un momento, duermes y te despiertas y ya se fue la vida del hombre. Y dice la Escritura, el hombre es como la hierba
que crece en la mañana. Ojo, la hierba crece en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Se acabó en un día la vida de un hombre. Pero Dios es desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, antes que existiese nada, ni nosotros, Él es Dios. Él existe por siempre. Ustedes se dan cuenta entonces que aquí el ser humano no es nada en comparación a la existencia de Dios. No somos nada. Y sin embargo hay algunas personas que se atreven a hablar de Dios como que fuera alguien igual a nosotros. Hay algunas personas que hablan de Dios como que fuera un ser humano. No, que así como el padre le da al hijo los genes y el hijo se parece al padre, entonces el Padre Celestial le dio los genes a Jesús para que él se parezca a él y es divino. Pero no, Jesús es un Dios chiquito, el otro es un Dios grandote. Hablan de Dios como que fuera un ser humano y no se dan cuenta que Dios existe fuera de esta esfera terrenal, fuera de esta esfera temporal en la que nosotros vivimos, el tiempo. Él va más allá que nuestro tiempo, porque es diferente. Miren lo que dice en el verso 9. Porque todos nuestros días, nuestra vida, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como en un pensamiento. ¿Saben? Compara nuestros años de vida como un pensamiento. Viene una idea y conforme viene la idea, se va. Esa es la vida del hombre. ¿Qué somos? Nada. Y dice el verso 10, los días de nuestra edad son 70 años. Fíjense que en los días de Moisés, 70 años ya bien vividos también. Y si en los más robustos, 80 años. Es decir, una persona robusta podía vivir 80 años y darse por bien servido. Pareciera que estuviéramos leyendo la Biblia para hoy, ¿no? Moisés lo escribió hace 3.500 años. Y me acuerdo que cuando se murió mi abuelito, que tenía 64 años, y yo escuchaba que la gente, yo era niño, la gente decía, no, pues 64 años ya era hora, le tocaba. No, ya. 64 años. Y hoy día con la tecnología, la medicina y el estilo de vida saludable, la gente vive 80, 90 años normal. Más bien 64, todavía está joven. Ahora se muere un amigo a los 65 años. Justo antes de venir tuve que enterrar a un amigo y dice, no, pues estaba joven y justo se iba a jubilar. No, hombre. Y yo decía, pero ¿cómo ha cambiado la vida? En los días de Moisés, 70 años promedio de vida, 80 en los más robustos. Y dice el verso 10 al final, con toda su fortaleza es molestia porque pronto pasa y volamos. En otras palabras, nuestra vida es tan fugaz que nos vamos. Sí o sí, nos vamos. Y sabemos que todos vamos a morir. Así que nosotros pasamos, pero hay alguien que permanece para siempre. Dios. Y entonces, ¿cuál es la oración en el verso 12 que tenemos que aprender? Esta es una oración que todos los días debiéramos nosotros tener en mente. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, Señor, si mis días son tan cortos, son tan fugaz, enséñame a vivir de tal manera que pueda vivir sabiamente, con sentido, con propósito. Es una de las cosas que a veces dicen, no, si tú ya estás jubilado, ¿por qué sigues predicando? O cosas? Y yo les digo, es que hay un factor que nosotros no entendemos. Un hijo de Dios, un cristiano, nunca se jubila en la predicación. No existe. Se jubila el que trabaja en la oficina, en la educación, en donde sea, en las fábricas, la enfermería, lo que fuere, se jubilan. Pero un predicador nunca se jubila. Y todos nosotros hemos sido llamados a ser predicadores. No solo el pastor. Todos nosotros hemos sido llamados a ser predicadores. Y si nosotros nos proponemos, podemos llegar a ser de eso. Y cuando Moisés dice, ayúdanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, lo que está diciendo es, Señor, ayúdame a vivir esta vida
de tal manera que al final de mis días yo me sienta satisfecho de haber usado todos esos dones y talentos que tú me has dado. Debo confesar algo. Cuando joven, yo tendría 15 años más o menos, y recuerdo que mi madre, muy misionera ella, le decía al pastor, pastor, dele parte a mis hijos para que ellos también se involucren en la iglesia, que es una madre que quería que sus hijos estén involucrados en los quehaceres de la iglesia. Me parecía interesante, ahora lo veo interesante, pero en aquel tiempo me parecía un poquito, no me sentía cómodo. Yo le decía, mamá, déjame nomás, yo tranquilo. Hasta que un día me piden a mí que ayude en una sociedad de jóvenes. Y me preparé para el momento de que tenía que hablar 5 minutos. No. Me paré al frente, yo nunca había hablado. Era la primera vez que salía al frente a hablar en público. Y en eso que salgo le digo, feliz sábado, hermano, estoy hablando y comienza a temblar. Yo quedé mirando así, todos me quedaban mirando. En el Perú hay temblores a cada rato, así que es normal que tiemble. Pero todos estaban sentados cómodos y el único que temblaba era yo. Y yo pensé que se estaba moviendo la tierra y era que mis piernas se estaban moviendo. Y no era temblor, era yo. Y me puse nervioso. Y todo lo que había aprendido y lo que iba a decir se me olvidó. No sé cómo terminé, pero terminé. Y cuando terminé dije, nunca más me paro ahí. Es más, no quise ir a la iglesia por un buen tiempo, ¿no? Conmigo no es. Y me fui de la iglesia, no. Y los amigos me llevaron. Porque cuando uno sale de la iglesia y no se consagra a Dios, afuera hay instrumentos de Satanás que tú eres de los míos, vamos para allá. Y pasé unos años de mi juventud fuera de la iglesia. No quise volver, me traumé. No, yo no sirvo para eso. Oraba, tenía temor de Dios, la enseñanza de mi madre, perfecto, pero no, esto no es para mí, no sirvo. Hasta que Dios me volvió a tomar. No permitió que yo me vaya. ¿Sabe lo que hizo? Puso un libro de filosofía griega, de gnosticismo, en una mesa de un amigo. Y nosotros fuimos a visitar a ese amigo y él estaba leyendo ese libro y a mí me llamó la atención. Y mientras ellos conversaban, me acerqué y lo empecé a ojear. Y me llamó tanto la atención que comencé a leerlo. Y después de haber leído un capítulo, estaba tan interesante que le dije a mi amigo, oye, le digo, ¿me prestas tu libro? Yo después te lo devuelvo, mira, préstamelo. Y me dijo, está bien, llévalo. Y ese día no dormí. Llegué a la casa y me leí todo el libro toda la noche. Cuando me di cuenta eran las 4 de la mañana. Estaba interesante el libro. Pero ese libro hablaba de la Biblia, hablaba de extraterrestres, hablaba de un montón de cosas que yo decía, ¿y eso? Y como citaba la Biblia y el Apocalipsis y muchas cosas, dije, bueno, voy a buscar en mi Biblia a ver qué dice. Y cuando me comienzo a mirar y que no, decía una cosa, decía otra, entonces me quedé un poquito en duda. Finalmente, ¿es o no es lo que la Biblia dice? Me quedé en duda. Llegué a un momento en que tuve que definir. Esa madrugada tuve que definir. O sigo leyendo la Biblia o paro de leer la Biblia. Eso era todo. Porque entre lo que decía el libro y lo que decía la Biblia había un conflicto. Y este libro lo interpretaba de una manera tal que a uno lo arrastraba, pues. Y como uno es ingenuo, está aprendiendo la Biblia, qué facilito nos arrastra. Y yo fui arrastrado, pero gracias a Dios Él en un momento me paró. Y al amanecer le dije a mi hermana, oye, le digo, ella estudiaba en nuestra universidad, ¿tienes tú alguna cosa que me ayude a entender este Apocalipsis? Porque, sí, dice, yo llevé un curso de Apocalipsis, acá tengo un comentario, y me lo dio. Y cuando comienzo a leer el comentario y las cosas que me interesaban, descubro algo.
que el comentarista decía, bueno, esto viene del griego tal y esto y significa tal cosa, aquello y lo otro. Yo miraba la Biblia y decía otra cosa, entonces decía, bueno, entonces ¿qué es? Al final de todo el discurso dicho, ¿saben qué pasó? Dije, no, si yo tengo que decidir por mí mismo qué es verdad, entonces yo necesito leer la Biblia un poquito más profundo. Y le dije a mi hermana, ¿dónde enseñan griego? Pues yo voy a estudiar griego y hebreo, pero yo necesito leer la Biblia así. Y me dice, ¿pero y para qué? Y le digo, porque necesito. Entré en una crisis existencial espiritual. Y mi hermana fue y habló al seminario. Dijo, mi hermano quiere estudiar esto. Y yo me acababa de graduar como profesor de ciencias. Era profesor de química, biología y química, enseñaba en un colegio del Estado. Y mi hermana va y le dice, bueno, mire, mi hermano quiere estudiar. Y le dicen, llaman. Y me llamaron, me entrevistaron y al final me admitieron. Y así que yo fui a estudiar. Pero yo fui a estudiar los idiomas para poder leer la Biblia. ¿Y saben qué descubrí? Que ese era el lugar donde estudiaban los futuros pastores. Y cuando yo me enteré que ahí eran para pastores, yo le dije, no, yo no he venido a estudiar para ser pastor, yo he venido para estudiar la Biblia, nada más. Pero Dios fue tan grande que me dijo, bueno, pues hijo, ya estás acá. Decide, ¿te quedas o te vas? Y esa noche yo no dormí. Estaba en el internado y estaba luchando conmigo mismo. Me voy, me quedo, me voy, me quedo. Y al final decidí, está bien, Señor, me voy a quedar, vamos a dar. Y desde entonces, la palabra de Dios se convirtió para mí en algo muy especial. Y eso es lo que he hecho durante todos estos años. Y ahora al final de todos unos años de experiencia ministerial, enseñando a los pastores y predicando en las iglesias, digo, qué fundamental es la palabra de Dios. Para mí lo ha sido. Y me arraigué tanto que saben ustedes que cuando yo salí del seminario para la iglesia, yo buscaba a todos los pastores evangélicos y monjas y sacerdotes que se cruzaban en el camino, a todos ellos les predicaba el evangelio con la Biblia en la mano, les enseñaba. Y ese fue mi trabajo desde el mismo comienzo. Hasta que después entendí que hay gente que tiene una forma de pensar y no la vamos a cambiar. Y entonces entendí que hay que enseñar la Biblia de manera que la gente pueda decidir su camino. Entendí que mi misión no era forzar a nadie a creer como yo, sino más bien a compartir la Biblia y dejar que el Espíritu de Dios la oriente, la guíe en sus decisiones. Bueno, esa experiencia me ayudó a entender esto, que las cosas que deben suceder pronto no tenía que ver con ese pronto del ser humano, sino con ese pronto desde la perspectiva de Dios. Para Dios va a suceder pronto, y ese pronto nos ha pasado 2000 años. Cuando ustedes leen el Apocalipsis en el capítulo 22, versos 19 y 20, Jesús dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué es vengo en breve? ¿Ya? ¿Ya han pasado 2000 años? ¿2000 años es breve? Cuando llego tarde a una cita, digo, no, si no me demoró. El Señor dijo en breve hace 2000 años y yo con la justa una hora. ¿Estamos bien? ¿Saben ustedes? En breve, desde la perspectiva divina, es 2000 años para el Señor. ¿Cuántos días son? 2 días. Pero para el ser humano, 2000 años. ¿Se dan cuenta ustedes? Y aquí la Biblia dice lo que va a acontecer pronto. Lo que va a acontecer pronto significa en estos tiempos postreros. Ahora les pregunto, ¿cuándo empezaron los tiempos postreros? ¿Cuándo? Estamos viviendo los tiempos postreros ¿desde hace cuándo? Lean conmigo Hebreos, pongan el dedito ahí en Apocalipsis 1 porque volveremos, pero lean conmigo Hebreos capítulo 1 y los versos 1 y 2. Y me dicen, ¿cuándo
empezaron los postreros días. Porque yo escucho a muchos hermanos de otras denominaciones de hablar de los postreros días, que sueños y visiones, que una serie de cosas en los postreros días. ¿Qué estamos hablando? Yo a veces me pregunto, ¿entienden lo que leen? Lean conmigo Hebreos 1 y 2. Capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, ojo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Cuando Cristo vino, cuando Cristo se encarnó. Cristo, al encarnarse y venir a ministrar aquí en nuestra tierra, inició lo que nosotros llamamos los postreros días. Y la profecía de Joel, ¿qué dice? En los postreros días, ¿qué cosa? Nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros jóvenes verán visiones, profetizarán. ¿Cuándo sucedió eso? Nosotros estamos pensando que eso va a suceder aquí ahora. No, espérense. Ya sucedió en el Pentecostés. En Hechos capítulo 2, si ustedes leen Hechos capítulo 2 y el verso 16 en adelante, observen lo que Pedro les dice a los ciudadanos de Jerusalén cuando salieron a ver el estruendo que causó la recepción del Espíritu Santo el día de Pentecostés. La gente dijo, estos están borrachos. Y Pedro les dice, el verso 16, esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto que ustedes ven, el profeta Joel lo dijo. ¿Y qué dijo Joel? En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijas profetizarán, los ancianos verán visiones, sueños, etc. ¿Qué está diciendo Pedro? Joel ha dicho que en los postreros días esto acontecerá. Este es el cumplimiento. ¿Y cuándo estaba él? En los días de Jesús. Los postreros días estaban allí. ¿Y cómo nosotros vemos esto? Estamos esperando esto que sea al futuro. ¿Se va a repetir a futuro? Sí. Habrá una repetición. Pero esto ya se cumplió. Esta profecía de Joel ya se cumplió aquí en el Pentecostés. Y habrá un nuevo Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo para el fuerte pregón que está ahí en Apocalipsis 18, 1 al 4. Para anunciar al mundo, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de las abominaciones de la ramera, Babilonia. Bueno, ¿cuándo empezaron los postreros días? Con la venida de Jesús. Hebreo lo dice, Pedro lo menciona, estamos hoy, en los postreros días se cumplirá esto. Esto que ven, este es el cumplimiento. ¿Eso es lo que dice? ¿Estamos cumpliendo lo que Joel profetizó? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Mirando esto hacia adelante y nos olvidamos que ya se cumplió. ¿Habrá otro cumplimiento? Sí, pero ya se cumplió. Entonces necesitamos empezar a mirar las cosas como son. Porque algunas personas leen la Biblia y no lo entienden. No lo entienden. Porque están leyendo con una mente contemporánea, como que todo es para acá, para ahora. Espérense. Leamos la Biblia tal como está. Y entendámosla desde esa perspectiva. ¿Está claro? Ahora, volvamos entonces a Apocalipsis 1, verso 2. Dice aquí que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. ¿Por qué? Porque estas cosas que ha visto, él las narra en este libro porque las cosas van a suceder pronto. Entonces, a lo largo de todos estos años han sucedido una serie de acontecimientos. Por eso es que el Apocalipsis nos narra periodos de tiempo a lo largo de la historia que nos enseñan que todo esto es un proceso en cumplimiento. Nosotros estamos por entrar ya a la fase final. Estamos viviendo la fase final de todos los elementos que se anuncian acá. Pero eso está en desarrollo ya desde hace 2000 años.
Y esa parte última es la que necesitamos entender ahora. ¿Por qué? Porque Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar y entonces usa diferentes instrumentos y diferentes elementos para confundir a la iglesia. Hay algunos hermanos que hacen cosas por tradición. Yo le digo, si eso es una tradición, está bien. ¿Qué le puedo decir? Si usted reconoce que es una tradición y no es un mandato de Dios, si usted lo quiere hacer, hable con Dios. Esta mañana uno de los hermanos, no sé si está aquí presente, me dijo, pastor, yo oro siempre de rodillas, pero no pertenezco a ningún grupo aparte. ¿Sí? ¿Tiene nada que ver? Hágalo. Yo no vengo a cuestionar nada de eso. Lo que vengo a decir es, hay que leer la Biblia como es, ¿no? Porque en la Biblia se dice, por ejemplo, que Jesús, cuando cuestionó a los fariseos, ¿cómo oraban los fariseos? De pie. ¿Y Jesús lo criticó porque oraba de pie o porque amaban ser vistos mientras oraban? Jesús los cuestionó porque ellos amaban ser vistos de la gente mientras oraban, no porque oraban de pie. El publicano y fariseo que estaban en el templo orando, ¿cómo oraban? Puestos en pie. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, estaba allí, y Él oró y dio gracias. ¿Se arrodillaron todos? ¿Dice eso? No. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro y oró al Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, y habiendo dicho esto, dijo, Lázaro, ¿estaba arrodillado o estaba de pie? ¿Ustedes me entienden lo que quiero decir? Si usted se siente cómodo orando todas las veces de rodillas, no hay ningún problema. Hágalo. Pero nunca cuestione a los que hacen de otras maneras, porque la Biblia enseña que se puede orar a Dios de rodillas, que debiera ser la mejor forma de adoración, pero también de pie o estando sentado. Yo oro aún cuando estoy acostado, porque a veces me despierto y lo primero que hago es orar, pero yo no me levanto, estoy allí dormitando y me pongo a orar. A veces estoy en el volante manejando el carro y en ese momento siento deseos de orar y sigo yo manejando y estoy hablando con Dios. ¿Es pecado eso? ¿Está mal? Porque hay gente que dice, no, si vas a orar tienes que arrodillar. Lo que estoy diciendo es, solamente hagamos lo que la Biblia dice. Lo mismo es con aquellas personas que usan velo. Yo no tengo problema en que usen velo. Pero si el usar velo es una afrenta para los demás, cuestionar a otros que no lo usan, tengan cuidado. Porque 1 Corintios 11, cuando habla del velo, está diciendo que el velo es lo que cubre la cabeza. Y si leen el verso 14 y 15, dice que el velo, para la mujer el cabello, es el velo. Y entonces, si la mujer tiene cabello, ¿para qué quiere velo? Porque allí está hablando de las mujeres que se rapaban. Versos 6, 7, hablan de las mujeres que se rapan el cabello y se presentan en la iglesia rapadas el cabello como símbolo de autoridad. Y todo el libro de Corintios habla de eso. Todo. Gente que comía lo que quería y se sentían con autoridad. Y él contesta, si una persona se rapa el cabello, cúbrase con el velo, porque el cabello le es dado en vez de velo. Eso es lo que dice el verso 15. Pero si tiene cabello, ¿para qué quiere velo? Entonces algunas personas dicen, no, ese es un símbolo de sumisión. Es como aquellos que leen, ¿no? Que la mujer debe someterse al marido en todo. Espérense. Voy a poner el dedito aquí porque tengo que volver. Efesios capítulo 5. ¿No? Dice ahí que las mujeres deben someterse al marido en todo. Mire aquí. Dice el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¡Wow! Entonces las mujeres a someterse. Esperen. Ustedes se han ido demasiado lejos y muy rápido. Lean el verso 21. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión es de unos a otros. ¿Quién es ese uno y otro? Marido y mujer. El hombre se somete, la mujer se somete. Pero no, es que acá dice que las mujeres deben estar sujetas. Sí, deben estar sujetas, pero el sometimiento es mutuo. Primero dicen sométanse el uno al otro y luego dice estén sujetas. ¿Por qué? Porque cuando hay una divergencia de opinión, el que toma la decisión final en la casa, una cabeza, no las dos, una, es el hombre. Pero el hombre al tomar la decisión también absorbe las consecuencias. Qué fácil es cuando el hombre toma la decisión y la riega por completo y después le dice a la mujer, ayúdame. No, tú la riegas, tú ves cómo la arreglas. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Cómo leen la Biblia? Yo no estoy tocando solo algunos temas así por arriba, solo para enseñarles que hay problemas al leer la Biblia. Hay problemas. Y la gente se hace un escándalo de todo eso. Hermanos, si solamente entendiéramos la Biblia tal como está, solucionado el problema. El verso 3, Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Y vuelve otra vez, el tiempo está cerca, las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuán cerca es cerca? Bueno, si hace 2000 años estaba cerca, hoy, ¿cómo podríamos decir? Estamos muy, pero muy cerca. ¿Ve? Ahora, cuando uno lee el texto, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. No dice, bienaventurados los que leen en plural, sino el que lee en singular. Y los que oyen. ¿Y por qué no lo hace al revés? Bienaventurados los que leen y bienaventurado el que oye. ¿Por qué tiene que ser así? Porque esto tiene que ver con el culto. ¿Qué se hacía en los días de Jesús? Para entender el Apocalipsis uno tiene que estar apercibido de los usos y costumbres de la iglesia cristiana en los días de Jesús. En los días de Jesús, en la sinagoga, las iglesias tomaron el esquema de la sinagoga y lo moldearon del molde judío, lo sacaron al molde cristiano. Y en la sinagoga, en un cuarto se ponían los rollos, los escritos sagrados, la Biblia, en rollos. Se ponía una silla y se invitaba a uno de los presentes para que se siente en la silla y sea el expositor de la palabra de Dios. Y entonces se traía el rollo, se lo entregaba y él se paraba al frente y se ponía a leer. En ese tiempo no había Biblias como ustedes tienen cada uno su Biblia, no. Venían a la sinagoga, a la iglesia, venían a escuchar la palabra de Dios porque no era posible tener un ejemplar de la Biblia porque era muy caro. En ese tiempo la Biblia se escribía a mano. Y por eso los escribas era su profesión, escribir la Biblia a mano, ¿no? Y de tanto escribirla se la sabían de memoria. Entonces, encontramos aquí la bienaventuranza es para el que lee y los que oyen. Porque uno era el que se paraba, leía. Y toda la congregación eran los que oían. En otras palabras, el Apocalipsis está describiendo un culto público. Este libro es para ser estudiado en la iglesia, en un culto público, donde dice el que lee y los que oyen. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Solamente que ustedes ahora leen conmigo porque ustedes tienen Biblia. Pero si no lo tuvieran, yo tuviera que estar leyendo aquí y ustedes estuvieran solamente oyendo. Pero en los días de Jesús ese era el sistema. Ahora, no solamente el que lee y los que oyen, pero dice aquí, y guardan. ¿De qué sirve leer si no se entiende?
¿Y de qué sirve leer si no se obedece? De nada. No sirve de nada. Voy a hacer un ejercicio y necesito un par de voluntarios, un hombre y una mujer, para que no digan que se hace discriminación. A ver, un hermano varón y una mujer que sea de esa de... ¿no? Véngase, hermano, véngase, acá adelante, los quiero adelante. Un hermano valiente, qué bueno. Quiero un par de voluntarios porque quiero hacerle una pregunta en público. Es decir, ustedes me lean la Biblia y a ver cómo lo hacen, ¿ok? Venga, hermano, súbase acá. Le voy a compartir mi Biblia para que usted lea aquí. ¿Está alguien? ¿Y las damas? Me habían dicho que las damas eran más aguerridas. Qué bueno, hermana. No, pues... No, yo decía, Dios me extraña. ¿No? Anoche una hermanita, la única que se paró una hermanita en la otra iglesia fue una hermanita, una mujer y nadie más. No hubo un hombre que se parara. Venga por acá, hermano. Les voy a poner acá a leer. Lea usted, estoy en San Juan 17:3. Léalo, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora usted, hermano, por favor, para ver si la hermana leyó bien. 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Conocer a Dios no es? Dice que te conozcan. Conocer la palabra de Dios. A ver. Acá dice, la vida eterna, ¿qué es? Dice la hermana, conocer a Dios, conocer la palabra. ¿Dónde dice aquí conocer la palabra? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo? Que conozcan al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. ¿Y usted qué dice, hermano? Así es. Así es. Conociendo la palabra de Dios, conocer al único Dios verdadero. A ver, pero acá dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ustedes se están olvidando de Jesucristo. Aquí está. A ver, léanlo bien. Si estoy bien. Porque quiero que estén claros qué es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. ¿Estamos? Muy bien, ahora va la pregunta. Ustedes son jueces, ¿eh? Hermanos, díganme ustedes. ¿Satanás conoce a Dios? ¿Conoce a Jesucristo? Entonces tiene vida eterna. No, porque no es la voluntad de Dios. ¿Y dónde dice que eso? A ver, venga acá el micrófono. Venga. ¿Sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y entonces, Jesús, ¿Satanás conoce a Jesús? Sí. ¿Conoce a Dios? Tiene vida eterna. No, ¿por qué no, hermano? Ahora véngase aquí y usted nos ayuda. Ok. Vale. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Satanás lo conoce. Y a Jesucristo también, a quien has enviado. Es decir, Satanás conoce a Dios y a Jesucristo, pero no acepta a Jesucristo, que lo envió a salvar a los perdidos, a los pecadores. Pero acá nos dice que si envió o no, acá dice que conoce a Dios y a Jesucristo, nada más. Sí, pero no reconoce y a Jesucristo a quien has enviado. Él no acepta a Jesucristo. Pero sí acepta a Dios. Así es. ¿Y usted qué dice, hermana? Parte del conflicto. Sí. ¿Usted qué dice, hermana? Estoy diciendo, no lo acepta, pero depende de que estamos... Aquí está el texto, como, como conocer a Dios. Conocer, bueno, sabe que es Dios, y Dios, Satanás lo conoció, ¿no? En el cielo, y tuvo el conflicto. ¿No? Pero Entonces, cuando dice aquí conocer, ¿de qué está significando conocer? eso, pues, ¿qué está significando? Eso es lo que quiero que me diga.
Ahí está. Pues estar en comunión con Él, bueno, pues ya es interpretando, ¿no? Lo que Bueno, ahí está, eso es, ya está interpretando. O sea, pero ¿usted cómo lo entiende? Conocer a Dios es estar en comunión con Él, en relación con Dios. Es conocerlo por medio de su palabra, cuál es su voluntad, cuál es... Ahora, ¿conoce Satanás la voluntad de Dios? Sí, pero No, pregunto. conocer, como decir, conozco a tal persona, la conozco, y pues sí, ¿no? ¿Sí? ¿De qué dice, hermano? ¿Alguna cosa quiere agregar, ayudar? Apóyala. La ayuda idónea. La cosa es que en el conflicto que hay en el cielo, una de las ermitañas que Satanás utilizó para crear desconfianza en toda la creación es esta. Yo acepto lo que Dios dice, lo que Dios desea, lo que Él ha hecho, pero no acepto que Jesucristo sea uno de los que Dios sea uno que Dios ayudó. O sea, es una cosa que Él utilizó para crear división. Y si nosotros permitimos, no aceptamos ni a Dios ni a Jesucristo, o aceptamos uno a otro, como existen algunas denominaciones, va a ocurrir lo mismo. Es lo que Satanás hace para dividir, para crear Muy bien. conflicto. Gracias, hermanos. Tomen asiento. Vamos ahora con eso. Gracias, ¿no? Pues estamos, como dicen algunos, estamos acercándonos al cielo, a la puerta celestial. Solamente que no nos olvidemos la llave para poder entrar, ¿no? Algunos leen la Biblia y lo hacen así. Aquí la Biblia dice, conoce a Dios, conoce a Cristo, ya estás del otro lado. ¿Qué significa conocer a Dios? Una cosa es de nuestra parte que es conocer a Dios y otra es que Dios nos conoce. O sea, esta es una especie de ida y vuelta. Yo conozco a Dios, Dios me conoce a mí. La Biblia habla de las dos cosas. Apocalipsis habla que yo te conozco. Y mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a hablar de ese Dios que nos conoce. Pero ahora estamos hablando de yo conozco a Dios. La vida eterna es conocer a Dios. Y Satanás conoce a Dios. Conoce a Jesucristo. Pero ¿por qué no tiene vida eterna? Pues inmediatamente uno reacciona, ¿cómo va a tener vida eterna? No puede ser, porque si él tiene vida eterna, entonces ya todos estamos salvados, porque ¿quién es más malo que él? No, pues. Y saben ustedes, tenemos que ir entonces a la Biblia. ¿Qué es conocer? Y vamos a ir rápidamente, una cosa bien rápida. Busquen en su Biblia Génesis capítulo 4, verso 1. Miren ustedes en Génesis capítulo 4, verso 1, cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y mujer, y ¿qué hizo Adán? Conoció Adán a su mujer. Fíjense ustedes. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, etc. Aquí Adán conoció a su mujer y nació Caín. Pero en el verso 25, en el verso 25, 4:25, ¿qué dice? Conoció de nuevo Adán a su mujer, o sea que se olvidó quién era su mujer. No, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz y llamó un nombre Set. Es decir, cada vez que Adán conocía a su mujer, le nació un hijo. Y miren el verso 17. Ahora, ¿qué pasa con Caín? Caín dice, conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. O sea que en la Biblia, el concepto de conocer, ¿a qué está relacionado? A una relación tan íntima que se la considera aquí como una relación marital. El conocer es una relación íntima. Y uno dice, bueno, pero eso está en el Antiguo Testamento. Sí, pero espérense. ¿Saben cuál es el problema de los que leen la Biblia? Es que este pensamiento hebreo que está en el Antiguo Testamento persiste en el Nuevo Testamento. Y no solo aquí, en este aspecto, en todo. El Nuevo Testamento es una perspectiva hebrea expresada en lenguaje griego.
pero la perspectiva sigue siendo hebrea. Y vamos a dar un ejemplo. Lucas capítulo 1. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento. El ángel es enviado donde María. Y ahora el ángel le dice a María, en el verso 30-31, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y le dice ahí que será grande, la descendencia del trono de David y todo lo demás. Le anuncia que ella será la madre del Mesías. Y María acepta. Pero, el verso 34, después de que el ángel le anuncia y le dice todo lo que va a hacer aquel hijo, ¿qué le dice María? Ojo, póngale cuidado a esto, porque María le va a decir ahora, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque dice, concebirás. En el verso 31 es claro, concebirás un hijo. Y María ahora en el verso 34 le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ah, es que ella vivía en un barrio solo de mujeres. ¿A qué se está refiriendo? No tenía un compañero de intimidad. José se había desposado, pero todavía no vivían juntos. Eso es lo que está diciendo, no conozco varón, entonces ¿cómo voy a concebir? Y el ángel le dice en el 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, vas a engendrar del Espíritu Santo. Y ella quedó embarazada. Y va y le dice a José, José, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo José? Amén. Leamos Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo. Y fíjense ustedes ahora cómo va la cosa en desarrollo. María le dice a José, José entiende el problema y miren el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, claro, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que dice Lucas 1, 31 al 35, lo hemos visto ahí, está claro. Y entonces José le dijo el Espíritu Santo. Verso 19, José, su marido, que como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué la quiso dejar? ¿Por qué la quiso dejar? No quería infamarla. ¿Saben ustedes que si José anunciaba al pueblo de que, miren, ella está embarazada y me dice que es el Espíritu Santo, pero yo ahí me reservo derecho de admisión? ¿Qué hacían con María? Adulteró, la apedreaban, ¿sí? Y en vez de que la apedrearan, José decidió más bien irse. Dijo, no, yo me voy. Por eso dice, quiso dejarla secretamente. No, él ya estaba preparando maleta, mejor me voy y ya, que ella se entienda con el problema que viene ya. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel que habló con María ahora viene y le habla a José. ¿Y qué hace José? Él la recibió. Verso 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Claro? Ahora leamos el verso 25. ¿Qué dice el verso 25? Pero José está ahí, pero José no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Que es que José no conocía con quién se había casado? ¿A qué se refiere no la conoció? No hubo intimidad hasta que nació el niño. Ese hasta que naciera el primogénito implica que después que nació Jesús vivieron una vida como cualquier pareja.
Por eso ese concepto de la siempre Virgen María es un mito que no sé de dónde han sacado los católicos para hablar de la Virgen María en esos términos, pero la Biblia no dice eso. Dice que no conoció, no la conoció hasta que nació su hijo. ¿Qué es conocer? No hubo una intimidad. Y es que, observen ustedes que el Nuevo Testamento está hablando de conocer, ¿no? Y usa el mismo verbo griego de conocer que se usa para la mente, lo usa para la relación marital. Es exactamente el mismo, pero lo usa en un sentido de una estrecha relación de pareja. Y es que conocer en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es una estrecha relación. Si usted no se relaciona con la persona, usted no la conoce. ¿Por qué creen ustedes que hay necesidad de noviar primero antes de casarse? Es para conocerse, para no meter las cuatro. Es eso. Y a pesar de que novien, pues ya, siguen los problemas. Miren ustedes. Ustedes pueden identificar, si yo pongo una foto de los presidentes de Estados Unidos acá, ese es Reagan, este de aquí, Bush, y el otro, Trump, y lo que sea. Ustedes se identifican, sí, los conozco. Ustedes identifican quiénes son, pero no los conocen, porque ustedes no han tratado con ellos. Usted tiene que tratar a la persona. Y cuando ustedes tratan a la persona, tienen una estrecha relación con la persona, entonces pueden decir, conozco. ¿Está claro eso? Bueno, eso está en la Biblia. Yo lo único que estoy haciendo es leerle la Biblia, pero en el proceso le estoy explicando cómo entender eso de conocer, porque está allí. Y esto se puede expandir a muchas cosas más. Ahora, voy otra vez a Juan 17:3 y digo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti y a Jesucristo. Es decir, la vida eterna es para todo aquel que tiene una estrecha relación contigo, el único Dios verdadero, y con Jesucristo, que es Dios encarnado. Esa es la vida eterna. Una comunión continua con Dios, el Padre, y con Jesucristo. Y uno dice, ¿y entonces no hay Espíritu Santo? No. Es que el Espíritu Santo es el que trabaja en el corazón del hombre para que haya esa comunión, porque nosotros, por naturaleza, ¿a dónde vamos? Pablo dice, yo no quiero hacer lo malo, pero termino haciendo lo que no quiero, y lo que no quiero hacer, eso hago, porque yo quiero lo bueno, pero termino haciendo lo malo. ¿Quién me hace hacer lo bueno? ¿Yo? No. Es la acción del Espíritu Santo. Así que la relación que nosotros podemos tener con el Padre y con el Hijo es gracias a la intercesión del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos lleva a acercarnos a Dios. La deidad está allí. Pero aceptar al Padre y al Redentor Jesucristo y tener una estrecha relación con Él es lo que nos lleva al camino a la vida eterna. Entonces, ¿ustedes quieren estar en el cielo? ¿Todos queremos estar allí? Bueno, ¿cómo va nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Jesucristo? Ese Dios y ese Jesucristo que vino a esta tierra a hablarnos en nuestro propio idioma, nos dijo, id a toda nación, tribu, lengua, haced discípulos, predicar, enseñar. ¿Qué estamos haciendo? Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cumpliendo la voluntad de Él? ¿Estamos obedeciendo? Apocalipsis 1:3, en el verso 3 dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y guardan las cosas en ellas escritas. Y guardan. ¿Qué significa guardar? Obedecer. Practicar. Algunos piensan que guardar es, para que nadie se entere, lo voy a guardar en un cofre y para que nadie me lo robe, en una caja fuerte. Ahí lo guardo y de ahí no sale. No. Es bienaventurado el que lee, el que oye
y el que guarda, porque para guardar hay que entender. ¿Cómo voy a guardar si no entiendo? Implica entonces que yo necesito entender la Biblia, leerla con entendimiento, para poder vivir en armonía con ella. Porque entonces soy bienaventurado. Entonces todas las cosas escritas en este libro se cumplirán en mí. Pastor, podríamos decir que hacer la voluntad de Dios es la comunión, es la relación íntima que Dios nos debe. Exactamente, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en una comunión íntima, donde yo escucho la voz de Dios a través de su palabra y mi testimonio de vida dice que soy hijo de Dios. Nadie se salva por venir a la iglesia adventista. Nadie se salva por ser miembro de la iglesia adventista. Nadie se salva por hacer todas las adoraciones de rodillas o por usar velo o por... Nadie se salva por eso. Nos salvamos por una estrecha relación con Cristo. Conocer al Señor. Y ese conocer debe llevarnos a nosotros a vivir de tal manera que la gente, así como vio a los discípulos, dijeron, ellos estuvieron con Cristo. Puedan decir lo mismo de nosotros. Ellos estuvieron con Cristo. Así que mis hermanos, hay una bendición en el estudio de la Biblia, pero hay mayor bendición cuando la estudiamos y la entendemos. ¿Y cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Bueno, el Señor me enseñó a mí algunas cosas. Y yo lo que estoy haciendo es tratar de transmitir eso que he aprendido de Dios a lo largo de mi vida, en mi caminar con el Señor, transmitirlo a la iglesia, de manera que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Y eso es todo. Y para que no quede duda de que estoy haciendo el trabajo del Señor, miren ustedes, durante la pandemia se me ocurrió hacer todos estos ejercicios que les hago aquí, se me ocurrió condensarlos en un libro. Y en la pandemia dije, voy a hacer algo. Estuve haciendo entrenamiento de predicadores en el Medio Oriente y hice un poco de ejercicios. Los puse en un libro y dije, los voy a publicar para que la iglesia tenga opción. Así que si alguno tiene interés en saber de qué trata eso, hable con la hermana Ruleides, ella le va a enseñar. Porque no quiero que exista excusa de nadie para que no puedan ser estudiantes de la Biblia. Nosotros nacimos como el pueblo del libro y terminaremos el conflicto final siendo el pueblo del libro. Solamente los que estemos basados en la palabra de Dios permaneceremos firmes. Y hay una cita de Elena White en el conflicto de los siglos que dice que Satanás vendrá con tal engaño y con tal poder que muchos, aún los escogidos, serán engañados. Pero solo los que estudien la Biblia diligentemente descubrirán al engañador. Y mis hermanos, eso viene. Estamos a las puertas. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy en mi devoción, en mi entendimiento de la Biblia? Solamente les pregunto. Cuando vayan a dormir, piensen. Hablen con Dios. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Entiendo lo que leo? ¿Necesito ayuda? Esta semana van a poder abrir sus mentes un poquito más hacia la Escritura. Espero que al terminar las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes y juntos, como un solo cuerpo, avancemos en la predicación del Evangelio, porque para eso existimos. Para anunciar las buenas nuevas, no para convertir a nadie, porque no es nuestro trabajo convertir a nadie. Ese es trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué le tenemos que quitar el trabajo al Espíritu Santo? Su trabajo de él es convertir el corazón de la gente. Convertirlos de pecado, justicia y juicio. ¿Cuál es nuestra tarea? Compartir el Evangelio. Enseñar la palabra de Dios. Eso es todo. Mis hermanos, ¿queremos ser bendecidos? Leamos la Biblia. Oigamos la palabra de Dios. Pero sobre todo guardemos la palabra de Dios. De tal manera que en nuestra vida se vea que caminamos con el Señor. Y que esa comunión con Dios se reflejará en mi caminar con el Señor en el cielo también. Bendiciones.